Compró un viejo tractor oxidado por solo $1 por máquina. Todos los demás lo habían descartado como chatarra sin valor. Pero escondido en lo profundo de ese armazón oxidado, musical, había un secreto que nadie vio venir. Lo que descubrió resultó ser una revelación de $5 millones y una pieza olvidada de la historia musical estadounidense. Esto es más que una restauración. Es una historia de sanación, legado, música y redescubrimiento. Pero antes de profundizar, cuéntanos desde dónde nos ves. Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Comencemos. En los tranquilos rincones de Maple Hollow, donde las flores silvestres rozan las vallas desgastadas y el viento trae historias más antiguas que los árboles, vivía una mujer llamada Jene. No era de allí. Originalmente solo una chica de ciudad, persiguiendo plazos y descansos para tomar café hasta que la vida la hizo humilde. A los 41 años, tras un doloroso divorcio y la repentina pérdida de su padre, Jene empacó su vida y se mudó a su antigua casa de campo, buscando algo que no podía identificar. No vino en busca de paz. Vino en busca de un propósito. Una mañana nublada de sábado, Jene se encontraba en una subasta agrícola, sin buscar nada, solo intentando sentir algo. Y fue entonces cuando lo vio. Un tractor destartalado y oxidado, solo, con las llantas hundiéndose en la tierra como si se hubiera rendido. Pegado al capó agrietado, un billete de $1. La gente se reía, incluso lo señalaba. Esa cosa es más óxido que metal, bromeó un hombre. Pero Jene no se rió. Se acercó, la miró como si reconociera a una vieja amiga que todos habían olvidado. Y sin decir palabra, pagó $1. En ese momento, no se trataba de la máquina. Se trataba de lo que aún podría estar ocultando y en quien podría convertirse al descubrirlo. Cuando Jene llevó el viejo tractor al granero detrás de su casa, las llantas chirriaron como un animal moribundo. La puerta del granero se cerró con un crujido, y durante un largo instante, se quedó allí parada, mirando el esqueleto oxidado de acero y recuerdos. No se trataba solo de arreglar algo. Se trataba de demostrarse algo a sí misma, a un mundo que le había dicho que era demasiado débil, demasiado rota, demasiado tarde para empezar de nuevo. No tenía un plan. Ni siquiera sabía la marca ni el modelo. Solo tenía una llave inglesa, una vieja caja de herramientas que había pertenecido a su padre y una especie de furia silenciosa. Los primeros días fueron brutales. Cada tornillo que tocaba estaba congelado o convertido en polvo. Sus manos, más acostumbradas a escribir correos electrónicos que a agarrar herramientas, se ampollaban y sangraban. Pero había un extraño consuelo en el dolor. La hacía sentir viva de nuevo. Sus mangas de franela arremangadas, su cabello recogido con un pañuelo y sus botas cubiertas de tierra. Jene finalmente comenzaba a parecerse a la persona que no había visto en años. Cada capa de óxido contaba una historia. Empezó lavando a presión años de suciedad acumulada, y con cada pasada, la vieja pintura verde comenzaba a asomarse, descolorida, descascarada, pero aún aferrada a sus huesos. Bajo el asiento, encontró un pequeño nido de ramitas y plumas. Algún pájaro había llamado hogar a este objeto. En cierto modo, Jene sentía como si tuviera dos. Al final de la primera semana, el eje delantero se desprendió con un fuerte ruido metálico. Al tocar el suelo, una nube de polvo rojo llenó el aire, y algo inesperado hizo rodar una placa metálica deslustrada, no más grande que una placa de identificación. La recogió, la limpió con la camisa y entrecerró los ojos. Bradford & Sons, costumbre confidencial. Parpadeó. Eso no sonaba como un tractor agrícola normal. La curiosidad se convirtió en obsesión. Esa noche, buscó el nombre en Internet. Nada. Ninguna página web de la empresa, ningún historial. Investigó más a fondo, explorando foros antiguos, comunidades agrícolas antiguas, incluso subastas de excedentes militares. En algún lugar de la página 7 de un oscuro resultado de búsqueda, encontró un hilo de un foro de coleccionistas de 2008. Un hombre había publicado una vez sobre una línea inusual de tractores fabricados durante la Guerra Fría, no para la agricultura, sino para transportar materiales sensibles en propiedades gubernamentales remotas. Solo se fabricaron unos pocos. Se creía que la mayoría eran desguazados. Le temblaban las manos al desplazarse hacia abajo, con los números de unidad listados. Talón Unso 4 y 2 espadas 37.
Miró la etiqueta en su banco de trabajo y susurró, ni hablar. Los susurros de la historia comenzaron a resonar. En las semanas siguientes, Jenny se convirtió en una mujer poseída. Pasaba los días con los codos en grasa y las noches enterrada entre planos y documentos desclasificados. Cada tornillo que giraba, cada pieza que retiraba, revelaba algo más inusual, un compartimento oculto bajo el salpicadero, acero reforzado bajo la carcasa del motor. Cableado eléctrico que no tenía sentido para un vehículo agrícola. Una tarde, mientras desatornillaba un panel oxidado del suelo, su llave inglesa golpeó algo sólido, hueco, pero no vacío. Lo abrió con cuidado, con el corazón latiendo con fuerza, y dentro había una caja metálica herméticamente cerrada, tan pequeña que cabía en su regazo. El pestillo era viejo, pero aún resistía. Con un suave clic, se abrió. Dentro había un fajo de papeles bien doblados, envueltos en tela encerada, junto con una pequeña bolsa de terciopelo. Le temblaban los dedos al abrir la bolsa. Monedas de oro, 4 de ellas, marcadas en 1949. Y los documentos, algunos eran diagramas técnicos con el sello de clasificado en rojo intenso, otros eran cartas manuscritas, y uno en la parte inferior llevaba la firma de un senador estadounidense de la década de 1950. Jenny simplemente se sentó en el suelo frío, mirando fijamente, mientras el silencio del granero la oprimía. Esto no era solo un tractor. Era un pedazo de la historia estadounidense, y había estado guardado detrás del granero de alguien por $1. Finalmente entendió por qué la había llamado. No era solo instinto. Era un legado. Su padre siempre le había dicho, las cosas nunca son lo que parecen. Hay que mirar más a fondo. Jenny lo había oído miles de veces de pequeña. Nunca imaginó lo cierto que se volvería. Pero el mundo no se lo puso fácil. Cuando contactó con expertos, muchos la ignoraron. Algunos dijeron que era falso, un engaño, o en el mejor de los casos, una coincidencia. Pero un hombre, un historiador militar retirado llamado Dr. Elliot Harper, se tomó en serio su llamada. Salió una semana después y, en cuanto vio el tractor, se quedó paralizado. Solo he visto uno de estos, y estaba en una foto granulada de 1955, susurró. Entonces vio los documentos y las monedas, y Jenny vio que le temblaban las manos. Esto, dijo, podría valer millones, no solo en dinero, sino por lo que representa. De repente, todo cambió. Lo que empezó como una apuesta de $1 era ahora un descubrimiento potencial de 5 millones. De autenticarse, el tractor y su contenido podrían subastarse, exhibirse en museos o incluso ser preservados por el Smithsonian. Pero más que eso, Jenny ya no era solo una mujer que arreglaba una vieja máquina. Estaba preservando un capítulo olvidado de la historia estadounidense. Para entonces, el viejo granero detrás de la casa de Jenny se había convertido en más que un taller. Era un santuario. Cada amanecer la saludaba con un propósito sereno. El polvo en el aire, el crujido de las vigas de madera y el zumbido de la radio de su banco de trabajo se convirtieron en el ritmo de su sanación. Pero nada podía prepararla para lo que estaba a punto de descubrir. Ocurrió un jueves por la tarde, justo después de que una tormenta azotara Maple Hollow. La lluvia aún goteaba del borde del techo del granero cuando Jenny regresó al tractor con una taza de café recién hecho en la mano. Había pasado los últimos 2 días restaurando el tren de aterrizaje, uno de los últimos componentes principales que quedaban intactos. Al deslizarse bajo el chasis con una linterna, notó algo extraño detrás de la rueda trasera izquierda. Una placa de acero firmemente atornillada sin función aparente. Estaba al ras del chasis, tan sutil que fácilmente podría haberse confundido con un refuerzo estructural. Pero Jenny había llegado a conocer esta máquina íntimamente, y esto no encajaba. Curiosa, agarró su llave de tubo y comenzó a trabajar en los pernos. Eran difíciles de aflojar, cubiertos de décadas de suciedad, pero finalmente cedieron. Al soltar la placa, un suave golpe sordo resonó bajo ella al caer algo. Salió rápidamente y alumbró con la linterna. Allí, oculta en una estrecha cavidad, había una pequeña puerta de hierro del tamaño de la tapa de una caja de zapatos. Sin tirador, solo una cerradura empotrada. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué clase de tractor necesita una puerta cerrada? Se sentó sobre sus talones, respirando con dificultad. Esto no formaba parte de ninguna ingeniería común.
Era deliberado, estaba destinado a estar oculto, a permanecer sellado. Durante los 2 días siguientes, Jenny registró cada centímetro del tractor en busca de una llave debajo de los paneles, dentro de los compartimentos, detrás del asiento, incluso dentro del compartimento del motor. Nada. Se quedó despierta hasta tarde, revisando los documentos que ya había encontrado, intentando descifrar patrones, nombres, cualquier pista de donde podría estar la llave. Entonces lo comprendió. Una de las cartas, doblada en 3, amarillenta y escrita con una caligrafía militar impecable, mencionaba algo llamado el inserto de Mercury. Describía un protocolo de contingencia. En caso de violación, retirar el acceso del alcance visual. Integrar el inserto en un almacenamiento no funcional para garantizar la confidencialidad. Los ojos de Jenny se abrieron de par en par. Salió corriendo en plena noche, linterna en mano, y abrió la vieja caja de herramientas que venía con el tractor, una que había descartado por estar vacía, salvo por llaves inglesas oxidadas y un destornillador con el mango astillado. Levantó el forro de espuma. Debajo, sujeta con cinta adhesiva, había una fina llave de latón. Tenía la historia en la palma de la mano. A la mañana siguiente, con manos temblorosas, Jenny abrió la puerta de hierro. Se abrió con un clic tan suave que casi no lo oyó. Dentro había un hule bien envuelto. Lo sacó con cuidado y lo colocó en su banco de trabajo, desenvolviendo lentamente las capas como un cirujano que revela una verdad largamente enterrada. Debajo del hule había un cartucho de película militar, un sobresellado y una segunda bolsa de terciopelo más pesada que la anterior. Abrió primero la bolsa. Dentro había 2 monedas de platino, perfectamente conservadas, fechadas en 1948, cada una con el sello de la Casa de la Moneda de Estados Unidos y un grabado que nunca había visto. Un halcón posado sobre un globo terráqueo rodeado de estrellas. Susurró, ¿qué es esto? Pero no había nadie para responder. El contenido del sobre lo cambiaría todo. Desdobló el papel lentamente, revelando un memorando oficial fechado el 12 de marzo de 1950, con sello de alto secreto, firmado por un nombre que reconoció de los libros de historia. Detallaba una unidad de transporte experimental utilizada para reubicar materiales clasificados durante las primeras etapas del desarrollo nuclear. La carta mencionaba la unidad prototipo 0037, el tractor de Jenny, como parte de una operación encubierta para el almacenamiento y la protección de elementos raros. Una frase en particular le provocó escalofríos. En caso de sabotaje o exposición, la unidad está equipada con un vehículo señuelo con artefactos críticos y bonos de contingencia que se transferirán mediante el protocolo de herencia militar. Bonos de contingencia. Artefactos. Protocolo de herencia. Este no era un vehículo cualquiera. Era una bóveda sobre ruedas camuflada en una herramienta agrícola abandonada antes de cumplir su verdadera función. Pero la pista final estaba en el rollo de película. Con la ayuda del Dr. Harper, Jenny encargó a un especialista en conservación de una universidad local que digitalizara el carrete. La filmación, granulada y en blanco y negro, mostraba a soldados uniformados conduciendo un vehículo idéntico al suyo por un paisaje desértico. Llevaba el mismo número de serie. En un fotograma, un oficial militar estaba de pie junto a él, saludando antes de que lo subieran a un vagón de tren con destino a Washington, D.C. La última escena se centró en el emblema frontal, el mismo que ahora brillaba bajo la cuidadosa restauración de Jenny. Era innegable. El tractor de Jenny había formado parte de un capítulo oculto de la historia de la Guerra Fría. Su contenido, ahora verificado por historiadores y evaluadores de artefactos, tenía un valor estimado de 5,22 millones, no solo por las monedas o los objetos de recuerdo, sino por su rareza, secretismo e importancia histórica. Pero para Jenny, el dinero nunca fue lo importante. De pie en el granero, rodeada de planos, tornillos y recuerdos polvorientos, pensó en su padre, en las largas noches que había pasado construyendo máquinas desde cero, en cómo le había enseñado a reparar en lugar de tirar, a preguntarse en lugar de pasar de largo. Pensó en cómo había llegado a Maple Hollow con solo dolor y el corazón roto, y cómo, en un giro inesperado, había descubierto un legado más valioso que cualquier herencia. El mundo finalmente vio lo que ella había visto siempre. Ya nadie reía. Llegaron los medios de comunicación. Llamaron los museos. Se hicieron ofertas. Pero Jenny no se apresuró a decidir. Pasó sus días terminando la restauración, no por lucro,
sino por paz, por un cierre. Y cada vez que tocaba el acero o giraba un tornillo, susurraba, gracias. No solo a la máquina, sino a sí misma por atreverse a creer. El día que llegó el informe de tasación, Jenny no lo abrió de inmediato. Estaba en la mesa de la cocina, sin abrir, mientras el café se enfriaba en su taza. Afuera, el viento otoñal agitaba las ramas desnudas de los árboles, y el granero permanecía en silencio, como esperando su siguiente movimiento. Había descubierto algo extraordinario. Nadie lo cuestionaba ahora. Historiadores validaron los documentos, expertos autenticaron las monedas y los medios de comunicación solicitaron entrevistas. La estimación de $5,2 millones ya había llegado a los titulares. Pero nada de eso explicaba el peso que sentía Jenny. No era miedo. No era orgullo. Era algo más complejo. Porque en algún lugar entre la oxidación y la revelación, su mundo había cambiado no solo a su alrededor, sino dentro de ella. Había venido a Maple Hollow para desaparecer. Ahora la gente conocía su nombre en lugares de los que nunca había oído hablar, y eso la aterrorizaba. Jenny había sido una vez el tipo de mujer que nunca ocupaba un lugar central. Prefería el segundo plano, los rincones tranquilos de la vida. Solía disculparse antes de ofrecer una idea, dudar de sí misma antes de hablar. Pero ahora, al mirarse al espejo, veía una versión diferente de sí misma. No más alto, ni más audaz, sino más claro. Como si las capas de óxido que había desprendido del tractor hubieran ido desprendiendo poco a poco también sus propias dudas. Ya no se preguntaba, ¿quién soy yo para hacer esto? Empezó a preguntarse, ¿quién soy yo para no hacerlo? No era solo una máquina. Era un espejo. Cada noche que pasaba bajo las luces parpadeantes del granero. Cada momento de duda cuando el motor no se movía. Cada vez que se cortaba la mano y no paraba. No se trataba de arreglar algo. Se trataba de convertirse en alguien. Una tarde, semanas después del descubrimiento de la cámara oculta, una escuela local invitó a Jenny a dar una charla. El director le dijo, tu historia ha inspirado a nuestros estudiantes. Necesitan ver cómo es realmente la perseverancia. Se rió nerviosamente y dijo que no era una oradora, pero fue, de pie frente a una sala llena de chicos de 14 años con los ojos muy abiertos y demasiado tiempo frente a la pantalla. Les dijo la verdad, no solo sobre las monedas o la bóveda secreta, sino sobre despertar sintiéndose perdida. Sobre llorar en el suelo de la vieja cocina de su padre cuando la soledad se hizo demasiado fuerte. Sobre la primera vez que giró la llave inglesa y sintió una chispa que no había sentido en años. Terminó con una simple frase. No tienes que estar completo para empezar. Solo tienes que empezar y el resto te encontrará. Le dieron una ovación de pie y algo cambió en ella otra vez. Ella no era la misma Jenny que entró en esa subasta. No la mujer que compró el tractor. No la mujer que abrió el compartimento secreto. Se había convertido en alguien que veía valor donde otros veían chatarra. Alguien que honraba el pasado sin dejar que la definiera. Alguien que creía realmente en eso. A veces el universo habla en óxido, silencio y máquinas olvidadas. Las ofertas llegaron en masa. Coleccionistas, agencias gubernamentales. Un museo en Washington se le ofreció una pequeña fortuna solo por alquilar el tractor por un año. Leyó todas las propuestas, pero no firmó ninguna. Todavía no. Seguía visitando el granero cada mañana. Seguía limpiando el metal con sus manos callosas. Todavía escuchaba el silencio entre el viento y el bosque donde juraba que a veces podía oír la voz de su padre. Y pensaba en el verdadero tesoro que había encontrado. No las monedas, no los documentos, sino la razón para levantarse, la alegría del redescubrimiento, el orgullo de hacer algo en lo que nadie más creía. Entonces llegó la carta, escrita a mano, sin remitente. La caligrafía era temblorosa pero elegante. Estimada señorita Jenny, mi nombre es Ellaner. Tengo 83 años. Mi padre trabajó en Bradford and Sons en 1949. Una vez me contó una historia sobre un proyecto tan secreto que ni siquiera pudo contárselo a mi madre. Antes de morir, me dio una fotografía de un tractor. Se ve exactamente igual al que usted restauró. Nunca supe lo que significaba hasta que lo vi en las noticias. Gracias por devolver la luz al trabajo de mi padre. Sinceramente,
Ellaner de Yene leyó la carta una y otra vez, las lágrimas mojando los bordes. Por eso tenía que ser ella, porque solo alguien que había conocido la pérdida, que se había sentido olvidado, que había sido desechado como chatarra, entendería lo que significaba ser encontrado de nuevo. Esa noche, no entró de inmediato. Se sentó en el porche, envuelta en una colcha vieja, observando las estrellas titilar sobre el techo del granero. El tractor descansaba en silencio en la oscuridad. Como un amigo fiel que llevaba décadas esperando contar su historia, y Yene susurró, «Gracias por elegirme». No porque se creyera especial, sino porque ahora sabía que estaba lista. Para cuando las primeras nieves tocaron el suelo en Maple Hollow, la historia de Yene había trascendido los límites del pueblo. Ya no era solo una leyenda local murmurada entre vecinos mientras tomaban café y pastel. Su nombre y su tractor habían aparecido en las noticias nacionales, en podcast y en programas de entrevistas nocturnos. Ella era la mujer que encontró $5 millones en un montón de óxido. Pero para Yene, ese titular siempre había pasado por alto la esencia. No se trataba de lo que encontró. Se trataba de por qué lo encontró y de lo que eligiera hacer a continuación que le mostraría al mundo quién era realmente. Resultó que la oportunidad llamó a la puerta con fuerza. Las ofertas eran surrealistas. Un multimillonario tecnológico quería comprar el tractor completo, los documentos y el contenido. Ofreció $6,3 millones en el acto. Una fundación de preservación histórica le ofreció un puesto como embajadora del patrimonio para viajar y hablar sobre su descubrimiento. Un museo de Chicago se ofreció a traer la máquina completa en helicóptero para una exposición sobre la Guerra Fría. Pero Yene no se apresuró. Preparaba café en la misma tetera vieja y abollada todas las mañanas, alimentaba a los pájaros, caminaba hasta el granero, pasaba los dedos por el asiento desgastado y susurraba buenos días al pasado. Y todos los días se hacía la misma pregunta. ¿Cuál es la manera correcta de honrar esta historia? Se aclara la garganta, porque la verdad era que el tractor no solo le pertenecía a ella. Pertenecía a la historia. Pertenecía al padre de Eleanor. Pertenecía a todas las personas que una vez lo construyeron, lo protegieron y lo olvidaron. Y pertenecía a cada alma a la que alguna vez le habían dicho que no era suficiente, solo para descubrir más tarde su verdadero valor. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era del Museo del Patrimonio del Medio Oeste, una institución pequeña pero muy respetada, especializada en artefactos estadounidenses olvidados. No ofrecían la mayor cantidad de dinero. De hecho, su presupuesto era modesto, pero su directora, la doctora Lillian Ayes, habló con una reverencia que conmovió profundamente a Yene. No solo queremos exhibir el tractor, dijo en voz baja. Queremos contar su historia junto a él. No solo lo que encontraron, sino en quién se convirtieron en el proceso. Eso era todo. Ese era el porqué. Yene aceptó, pero con una condición. Quería que el proceso de restauración, los documentos, la bóveda oculta, todo se exhibiera exactamente como lo descubrió. Sin pulir la verdad. Sin embellecer el polvo. Sin reescribir las cartas para que encajaran en la narrativa de alguien más. No encontré esto con guantes y un portapapeles. Les dijo. Lo encontré con una llave inglesa rota y el corazón roto. Guárdalo. Accedieron. Los preparativos comenzaron casi de inmediato. El museo envió un equipo completo a Maple Hollow durante 2 semanas. Vivieron en el pueblo, documentando cada detalle. Los historiadores catalogaron cada documento. Los ingenieros bosquejaron el diseño mecánico del compartimento secreto y los videógrafos grabaron las entrevistas de Yene crudas, emotivas y sin filtros. En un momento dado, durante la filmación, el equipo le preguntó, ¿te sientes afortunada de que esto te haya pasado? Hizo una pausa, miró a la cámara y dijo, no me siento afortunada. Siento que confían en mí y no voy a romper esa confianza. Llegó el día de la inauguración. Era la multitud más grande que el Museo del Patrimonio del Medio Oeste había visto jamás. Camionetas de noticias bordeaban la calle. Veteranos mayores uniformados. Escolares con carteles de agradecimiento hechos a mano. Incluso Eleanor D., la hija del hombre que ayudó a construir el tractor, viajó desde 2 estados de distancia. Yene no llevaba maquillaje. Llevaba botas y una chaqueta de granero, y llevaba prendido en el cuello el viejo reloj de bolsillo de su padre.
Al caer el telón y calentar las luces de la exposición el acero del tractor restaurado, la sala se llenó de asombro. Se aclara la garganta, pero lo que más conmovió a la gente no fue la máquina. Fue la carta que estaba a su lado. La carta de Jene, escrita a máquina con sencillez, firmada a mano. Esta máquina quedó olvidada. Yo también. Hasta que un día nos reencontramos. Y al arreglarla, aprendí a arreglar también partes de mí misma. Si estás leyendo esto, tal vez haya algo en tu vida que se sienta roto. Se aclara la garganta, quiero que sepas que el óxido no es el final. Es solo el comienzo de una nueva historia. Del polvo de la granja a la fama, Jene había entrado en un nuevo capítulo. Empezó a recibir invitaciones para dar conferencias no porque tuviera una historia sensacional, sino porque tenía una historia humana. Empezó un pequeño proyecto en Maple Hollow llamado El Renacimiento del Óxido, un taller local donde la gente podía traer herramientas viejas, equipo agrícola e incluso muebles para restaurar con sus propias manos. Se aclara la garganta, llegaron veteranos, adolescentes, viudas, y cada persona se fue con algo más que un objeto reparado. Se fueron con esperanza. Jene no se hizo famosa. Cobró significado, y nunca vendió las monedas. Se quedaron en la bóveda, escondidas dentro del tractor, justo donde las encontró, porque para ella, ya no eran moneda. Eran anclas de algo real. Una historia de paciencia, de dolor transformado, de valor revelado cuando nadie miraba. Hay momentos en la vida en que el ruido se desvanece. Cuando te das cuenta de que el mundo no cambia en explosiones, sino en decisiones silenciosas, en mañanas lentas, en el dolor. De memoria. Para Jene. Ese momento llegó una fresca tarde de diciembre cuando las luces del granero parpadeaban suavemente contra la nieve afuera y la radio tarareaba una vieja melodía country que su padre solía silbar. Estaba sola, pero se sentía rodeada, no por personas, sino por el pasado, por historias, por un propósito. Se sentó en el asiento del tractor, no como una restauradora, no como una mujer que había encontrado una fortuna, sino simplemente como una hija. Apretaba en su mano una carta, una que le había escrito pero que nunca le había enviado. Querido papá, no pensé que volvería a usar tus herramientas. No pensé que lo tuviera dentro de mí. Pero la verdad es que te escucho cada vez que giro un perno. Te siento en la forma en que el acero se me resiste y en cómo finalmente cede. Me enseñaste a arreglar cosas rotas. Pero nunca me dijiste que lo más difícil que tendría que arreglar sería a mí misma. Sus ojos se nublaron mientras leía las palabras en voz alta al granero vacío. Su voz se quebró, se le cortó la respiración. Y entonces lloró, no porque estuviera triste, sino porque por primera vez hacía años que no lo era. La mujer que una vez se escondió de su propio reflejo ahora enseñaba a otros a apreciar su valor. Su taller de recuperación de óxido había crecido. Ya no se trataba solo de restaurar máquinas. Se trataba de restaurar personas. Personas de hasta 3 condados de distancia aparecían con reliquias oxidadas, con la esperanza de revivir un pedazo de su pasado. Un día, una joven llamada Clare entró con una lonchera metálica abollada. Mi abuelo la usaba todos los días cuando trabajaba en el ferrocarril, dijo Clare con voz temblorosa. Falleció la primavera pasada. Simplemente no puedo tirarla. Jene tomó la caja con cuidado, le dio la vuelta y sonrió. Recuperémoslo, susurró. Durante 3 horas, trabajaron juntas, lijando, limpiando, escuchando. Clare compartió historias de las tardes de verano en el porche de su abuelo, de su risa, de cómo olía a serrín y canela. Cuando terminaron, la lonchera relucía. No perfecta, pero llena de vida. Clare lo abrazó contra su pecho y rompió a llorar. Gracias, dijo. No me había dado cuenta de cuánto lo necesitaba. Ocurría una y otra vez. Un veterano trajo las placas de identificación de su padre. Un viudo trajo la vieja mecedora de su esposa. Un niño trajo la armónica rota de su abuelo. Y Jene se convirtió en algo más que una restauradora. Se convirtió en una guardiana de historias. Pero la historia que la conmovió profundamente llegó una gélida noche de enero. Acababa de cerrar el granero cuando llamaron a la puerta. Allí estaba un hombre frágil de unos 80 y tantos años, envuelto en un abrigo de lana, con los ojos vidriosos por la edad. «¿Eres Jene?» «Soy yo», dijo en voz baja.
Él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una fotografía descolorida en blanco y negro. Era el tractor, no el suyo, sino uno igual. Era el mío, susurró. Unidad del acaparador en el 41, Bradford and Sons. La conduje en 1951. No nos permitían hablar de ello, ni siquiera con nuestras esposas. Jane se tapó la boca con las manos. Él continuó con voz temblorosa. Nunca pensé que volvería a ver uno. Cuando vi tu historia en las noticias, lloré por primera vez en décadas porque alguien se acordó. Ella lo condujo al granero sin decir palabra. Cuando se encendieron las luces y el tractor restaurado apareció frente a él, extendió una mano temblorosa, tocó el capó y luego cayó de rodillas, no por debilidad, sino por reverencia. La miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Gracias por traerme a casa. Esa noche, Jane se sentó junto al fuego, su mente divagando no con hechos ni titulares, sino con algo más profundo. No se trataba de un legado. Se trataba de sanar para ella, para los demás, para los olvidados. Había pasado tantos años creyendo que no era suficiente. Demasiado débil, demasiado callada, demasiado rota. Pero ahora la gente conducía durante horas solo para sentarse con ella en silencio, para lijar madera, para limpiar latón, para llorar sin disculparse, y todo porque una mujer, una llave inglesa y $1 se habían atrevido a creer. Hay más en esta historia. La mañana de la ceremonia de inauguración del museo fue inusualmente quieta. Ni canto de pájaros, ni viento, solo una calma serena. Como si el mundo contuviera la respiración. Jane se paró frente al espejo de su habitación, mirándose fijamente, camisa de franela, vaqueros, botas desgastadas por años de uso. Pensó en ponerse algo más formal, algo apropiado para la mujer que había descubierto un secreto de $5 millones. Pero esa versión de ella nunca se sintió real. Se recogió el pelo con el pañuelo de su padre, el mismo que usaba todos los veranos trabajando en el campo, y susurró, «Tenías razón, papá. Las cosas rotas aún tienen valor». Tomó su abrigo y salió. La nieve crujía bajo sus pies. Algunos copos flotaban suavemente en el cielo como suaves recordatorios desde arriba. El granero, como siempre, esperaba. Y dentro, el tractor brillaba, no con brillo, sino con presencia. Ya no parecía olvidado. Parecía respetado. El viaje final comenzó. Un remolque de plataforma llegó para llevar el tractor al Museo del Patrimonio del Medio Oeste, donde se convertiría en la pieza central de una exposición permanente de la Guerra Fría titulada Bajo el óxido, Historias nunca contadas. Jane no lloró cuando lo cargaron. Lloró cuando dejaron el granero vacío. No se trataba de la máquina. Se trataba de lo que la había ayudado a superar. Había escuchado su dolor, la había ayudado a sanar, y ahora llevaría su historia a los corazones de desconocidos que necesitaban volver a creer. La multitud en el museo era abrumadora. Cientos llenaban la sala, veteranos, escolares, mecánicos, periodistas, incluso supervivientes de la Guerra Fría que habían venido solo para estar cerca de algo que demostraba que el pasado aún tenía aliento. La doctora Lillian Hayes, directora del museo, subió al escenario. Su voz resonó suavemente por la sala. Hoy no solo develamos un artefacto restaurado. Develamos la trayectoria de una mujer que le recordó al mundo que las cosas olvidadas aún tienen historias, que el silencio no significa insignificancia, que a veces las voces más silenciosas se hacen eco de las verdades más fuertes. Luego llamó a Jane al escenario. Jane se paró frente a ellos, no refinada, sino poderosa. No habló como una profesional. Habló como alguien que había vivido cada palabra. No crecí pensando que alguna vez haría algo digno de recordar. No era la más inteligente, ni la más ruidosa, ni la más segura. Pero aprendí algo cuando saqué ese tractor del barro. Aprendí que no tienes que estar completo para ser digno. No necesitas un plan perfecto para comenzar algo significativo. Solo necesitas una razón y un poco de óxido. La sala quedó en silencio. Incluso el aire pareció escuchar. Después de la ceremonia, la gente hizo fila no solo para ver el tractor, sino para conocer a Jane. Un niño pequeño le tiró de la manga y le entregó un dibujo, una imagen del tractor con ella de pie junto a él como una superheroína. Se arrodilló y sonrió, conteniendo las lágrimas. «¿Por qué me dibujaste así?», preguntó.
Él se encogió de hombros. Porque arreglaste algo que todos los demás habían abandonado. Esa noche, Jenny se quedó sola en la exposición. Las luces se habían atenuado. La multitud se había ido. Pero la presencia en la sala persistía. Pasó los dedos por el capó una última vez, y al darse la vuelta para irse, algo le llamó la atención. Una nota dejada por un visitante, cuidadosamente doblada y colocada junto a la rueda. La abrió lentamente. Gracias por recordarme que mi historia no ha terminado. He estado sentada en silencio durante años, pensando que a nadie le importaría. Pero me has demostrado que a veces solo se necesita una persona que escuche. Tú eras esa persona para mí. Se le cortó la respiración. Dobló la carta, se la guardó en el bolsillo y sonrió entre lágrimas. Al arreglar el tractor, Jenny había arreglado mucho más. Recuperó la historia de un resfriado secreto. War Relic. Honró la vida y la obra de una generación olvidada. Inspiró a desconocidos a creer en sus propias segundas oportunidades. Y, sobre todo, aprendió a creer en sí misma de nuevo. De vuelta en Maple Hollow, el granero sigue en pie. Pero ahora, hay algo nuevo dentro de un largo banco de trabajo lleno de herramientas, virutas de madera y recuerdos a medio reparar. Un letrero, tallado a mano, cuelga sobre él. Dice, no está roto, solo esperando. Y cada vez que alguien cruza esas puertas con un trozo oxidado de su pasado, ve a la mujer que una vez pagó un solo dólar por un tractor olvidado y le dio al mundo algo invaluable a cambio. Mientras la nieve se asentaba silenciosamente sobre Maple Hollow, Jenny Walker encendió el último farol de su viejo granero, no para comenzar otra restauración, sino para colgar un letrero sobre el banco de trabajo para la próxima alma que llegara perdida y buscando. Esta vez oirían algo diferente. Oirían, no estás roto. Solo estás esperando. Ahora sabía que la segunda oportunidad que le dio a ese tractor olvidado no se trataba solo de acero y tornillos. Se trataba de dar voz a los olvidados. Luz a los invisibles. Y esperanza a cualquiera a quien alguna vez le hayan dicho, llegaste demasiado tarde. La mujer de la que una vez se burlaron por pagar $1 por un montón de óxido se había convertido en la guía que ayudó a otros a recuperar su valor. Porque para Jenny y para todos los que vienen después, la restauración no es el final. Es donde comienza la verdadera historia. El final. A continuación, 2 historias más que te alegrarán el corazón. Haz clic para seguir viendo y no olvides suscribirte si crees que incluso los olvidados merecen ser reencontrados.